1504 muere la reina Isabel I de Castilla, por lo que hereda el trono a su hija Juana la Loca. Pero en 1506 se dicta el Tratado de Concordia de Villafáfila, donde dice que Juana es incapaz de reinar, dando así el trono a su esposo Felipe el Hermoso. Pero en 1507 Felipe muere, por lo que el padre de Juana la Loca, Fernando el Católico, toma la regencia de Castilla. En 1512 se dictan las leyes de Burgos, leyes donde se tratan los derechos de los indígenas, se abole su esclavitud y se trata su conquista. Estas leyes son las primeras para aplicarlas en el Nuevo Mundo o América. En 1516 muere Fernando el Católico, por lo que su nieto, hijo de Juana la Loca, Carlos I, toma la corona de Castilla. Para 1519 Carlos también es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo Carlos V. En 1520 esta inestabilidad en la corona desata la Guerra de las Comunidades de Castilla. Para empezar, en el año de 1520 se dieron las revueltas comuneras de mayo y junio, que fueron levantamientos urbanos que se dieron en las ciudades de Castilla tras la marcha de Carlos I. En 1521, Hernán Cortés inició una expedición para la conquista de México que terminó con el Imperio Mexica. En 1526 se dio el Tratado de Madrid con Francia, donde Francia renunciaba a sus derechos sobre el milanesado, Génova, Borgoña, Nápoles, Artois, Tournai y Flandes en favor del emperador Carlos V. En 1535 se dio la lucha contra los turcos y la conquista de Túnez. Y por último, en 1539 se dio la revuelta de Gante, donde el pueblo de Gante contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de España Carlos I, pues creían que los impuestos eran demasiado altos y solo se utilizaban para llevar a cabo guerras extranjeras. Yo les hablaré de los acontecimientos más relevantes entre el año 1540 y el año 1560. En 1545 comenzó el Concilio de Trento, que su objetivo era conseguir otra vez la reunificación cristiana mediante negociaciones. En 1546 se dio la Guerra de Esmalcalda, que se desarrolló en Alemania. En 1547 la batalla de Mühlberg contra los protestantes alemanes, y los bandos en los que se dividían eran las tropas imperiales y los ejércitos de la Liga de Esmalcalda. Y hasta el año 1545 se concedió la libertad religiosa a los protestantes alemanes. En 1558 muere Carlos I y en 1559 se da la firma de la paz de Camboesis, que consagró la hegemonía española en Europa. En 1560 se da la batalla de los Helves, venciendo a los otomanos. 1560 fue la batalla de los Galves, donde se enfrentó en las inmediaciones de las islas de Yerba en Túnez a los otomanos, comandados por Piali Baja y una armada cristiana con la mayoría de tropas españoles, donde al final vencieron los otomanos. 3 años más tarde fue el desarme de los moriscos valencianos decretado por el rey Felipe II. 1566 fue el inicio de la sublevación de los Países Bajos contra el rey católico Felipe II. 2 años más tarde fue el inicio de una guerra importante, la Guerra de los 80 años, que se enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano Felipe II de España. En 1578, precisamente en enero, hubo una batalla en Gembloux entre el ejército reclutado por los Estados Generales de los Países Bajos y las tropas de la corona española en el transcurso de la Guerra de los 80 años. Al final el ejército de los Países Bajos fue quien perdió. 1579, el sitio de Maastricht en Países Bajos fue una batalla de la guerra igual de los 80 años en la que los tercios españoles sitiaron durante casi 4 meses y finalmente conquistaron dicha ciudad. Y aproximadamente de los 30.000 habitantes de la ciudad, solo 400 sobrevivieron. Y 1580 fue la integración de Portugal a España. En 1584, durante la Guerra de los 80 años, ocurre el asedio a Amberes. En 1591 ocurre la toma de Zaragoza por el ejército de Felipe II. En 1592, Felipe II convoca a las Cortes de Tarazona. En 1593, la batalla de Blaye es una victoria naval de la Armada Española sobre la Armada Inglesa en Francia.
En 1598 se firma la Paz de Vervins por los reyes Felipe II de España y Enrique IV de Francia y se devuelven territorios entre ellos. Este mismo año muere Felipe II y empieza el reinado de Felipe III. La Guerra de 80 años, conocida también como Guerra de Flandes, fue una guerra que enfrentó a las 17 provincias de los Países Bajos contra su soberano Felipe II de España. Una de las tantas causas de esta guerra empieza con la abdicación al trono de Carlos V. Carlos V nace en Gante en 1500 en el condado de Flandes y es criado en el condado de Flandes en donde él era titular. Esto hace que todos los súbditos de los Países Bajos lo consideren como un monarca de su tierra, un monarca bastante querido. Pero en 1556 Carlos V abdica al trono a favor de su hijo Felipe II. Felipe II, al contrario de su padre, había nacido y había criado en España. Y siempre durante todo su reinado se había dirigido más hacia los intereses de la Casa de Castilla, por lo cual pues no era muy bien visto. Lo veían inclusive como un monarca extraño y extranjero. Y también un factor que influyó fue que inclusive Felipe II no se podía ni siquiera comunicar con sus súbditos flamencos en su propia lengua, al contrario de su papá Carlos V, que era políglota. Desde el gobierno de Carlos V, la presencia calvinista en el territorio de los Países Bajos era demasiado evidente, a lo cual esto no le agradaba, así que instaura una institución de la Inquisición para combatir con la herejía, pasos que continúa Felipe II, que en 1565 promulga los decretos tridentinos, en donde limita la libertad de culto, cosa que no le hace mucha gracia a los nobles ni a los calvinistas. Otra de las causas fue las guerras que sucedieron en Suecia y Dinamarca, que impidieron el comercio y la importación del trigo en el mar Báltico, lo cual esto hizo que los salarios bajaran, la economía bajara, y esto también le sirvió como apoyos a los calvinistas para juzgar y hacer una crítica muy fuerte hacia todos los privilegios que tenía la nobleza y la iglesia. Los países que hoy se conocen como Bélgica y Luxemburgo formaban parte de las 17 provincias, pero estas permanecieron leales a la corona. La guerra termina en 1648. Con esto España pierde su prestigio al declarar la independencia de las Provincias Unidas. También los costos que había generado mantener una guerra por mucho tiempo habían hecho que se hundiera la economía de España. La Guerra de los 30 años es considerada la primera gran guerra europea y ocurrió entre los años 1618 y 1648. En esta guerra había dos bandos, los protestantes y los católicos. En el bando de los católicos se encontraba España, liderado por el valido del rey Felipe IV. Las principales causas para que este conflicto tuviera lugar fueron la rivalidad entre los dos cultos predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, el católico y el luterano, la lucha por la preponderancia europea entre Francia y la dinastía de los Habsburgo, y el deseo de Fernando de extender la contrarreforma y transformar al Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario. La guerra finalizó en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia. Esta guerra trajo como consecuencia el debilitamiento de España al perder Portugal y las Provincias Unidas de los Países Bajos, y que la guerra entre Francia y España se alargara ocasionando la decadencia española. La Guerra Franco-Española duró 24 años. Empezó en 1635 y acabó en 1659. En mayo de 1635, el rey de Francia finalmente declaró la guerra a España mediante un heraldo en Bruselas. La guerra abierta entre España y Francia comenzó con la invasión francesa de los Países Bajos. A este le siguieron varios enfrentamientos en donde España se vio acechada por Francia en varios flancos. Hacia 1637, tras la confrontación entre España y Francia, llegó a su fin con el Tratado de los Pirineos, que fue firmado por las coronas de las monarquías española y francesa el 17 de noviembre de 1659 en la isla de los Faisanes.
Crisis de 1640. Durante el reinado de Felipe IV, en la década de los Crisis de 1640. Durante el reinado de Felipe IV, en la década de los años 40, se producen una serie de levantamientos generalizados que pondrán en peligro la monarquía. Todos estos movimientos responden a una causa en común. Número 1. La crisis económica. Número 2. La guerra exterior. Guerra de los 30 años. La crisis de 1640 es considerada como una serie de conflictos peninsulares. Tuvo un gran significado dramático. Por su parte, en Portugal, todo inició por la inconformidad de los portugueses, que fue aumentando al comprobar que la monarquía española, enredada a múltiples conflictos, no podía defender adecuadamente los intereses portugueses, su imperio. Basa toda la información brindada con respecto a la crisis de 1640 para que se pueda entender de una mejor manera y nos quede muy bien claro qué fue lo que aconteció o el resultado más impactante de esta crisis. Voy a decir lo siguiente. Esta crisis es un gran ejemplo de que quien mucho abarca, poco aprieta. Y esto lo digo ya que España perdió a Portugal para siempre y con ello sus territorios ultramarinos. Sí, Mayra, te iba a comentar un punto importante con respecto a las alianzas matrimoniales, es que la paz de los Pirineos en 1659 pactó la boda de la hija de Felipe IV, María de Teresa de Austria, con Luis XIV de Francia, hijo de Luis XIII. Eran primos hermanos. Felipe IV estaba casado con la hermana de Luis XIII de Francia. Sí, de hecho también Felipe y María fueron los padres del Gran Delfín, quien a su vez es padre de Felipe Duque de Anjou, quien es el primer futuro rey de España en la dinastía Borbón. Historia de España del siglo XVIII. En contraste con el siglo anterior, el siglo XVIII fue una época de recuperación y reformas en muchos ámbitos de la vida española. En este siglo la política exterior española estuvo marcada por la alianza con Francia, donde mandaban los Borbones, y por luchas con la nueva potencia que logró ser España. Los Borbones realizaron una política interior encaminada a reformar la economía, la política y la sociedad. El siglo XVIII fue el de la recuperación demográfica, el aumento de las rentas del campo y la subida del comercio artesanal. Empieza el reinado de Felipe V. Felipe V fue el primer rey Borbón de España. Su reinado duró entre 1700 y 1746. También se le conocía como el Animoso. Todas las potencias reconocieron a Felipe como el rey de España, excepto Austria, ya que el emperador Leopoldo creía que su hijo, el archiduque de Austria, tenía más derecho al trono. La corona de Castilla, como la corona navarra, apoyaron al candidato Borbón, y la corona de Aragón apoyó al candidato de Austria. 1701 comienza la Guerra de Sucesión a la corona española, conflicto entre los partidarios de Felipe V y los del archiduque. Tratado de la Haya. El peligro de unión de las coronas española y francesa obligó al resto de las potencias a crear la Gran Alianza de la Haya. Inglaterra y el Imperio Austriaco declararon la guerra a Francia y a la monarquía española. 1702. Empiezan las hostilidades de Cataluña hacia Felipe V. 1707. Derogados los fueros de Aragón y Valencia. 1713. Paz de Utrecht. Termina la guerra de sucesión a la corona española. Felipe V promulga la ley sálica en España y la fundación de la Real Academia de la Lengua. 1714. Acuerdos de Rastatt. Inglaterra consigue Terranova, Gibraltar y Menorca. El Imperio Austriaco obtiene Flandes, Milanesado, Nápoles y Cerdeña. Los Borbones franceses no podían unir Francia y España. 1715. Derogados los fueros de Mallorca. 1716. Derogados los fueros de Cataluña. 1733. Primer pacto de familia con Francia. España se enfrentó contra Austria en la Guerra de Sucesión de Polonia. 1734. El futuro rey de España, Carlos III, nombrado rey de Nápoles y Licia. 1433.
Segundo pacto de familia con Francia. España se enfrentó contra Inglaterra en la Guerra de Secesión de Austriaca. 1746. Empieza el reinado de Fernando VI. Fernando VI de Borbón, hijo de Felipe V, conocido como el Prudente o el Justo, fue rey de España desde 1746 hasta 1749. Poco tiempo después de su llegada al trono, la Paz de Aquisgrán en 1748 dio fin a la Guerra de Sucesión Austriaca. En 1749, Fernando VI ordenó la persecución a los gitanos con el objetivo de exterminarlos, operación conocida como la Gran Redada. En 1758 muere su esposa, la reina Bárbara de Braganza, la cual le propició un empeoramiento en la salud mental del rey. Fernando VI muere en 1759 y le cede el trono a su hermanastro Carlos III al no tener hijos. En 1748 se firma la Paz de Aquisgrán, que pone fin a la Guerra de Sucesión Austriaca, y en 1753 es el primer concordato entre España y la Santa Sede. 1759. Inicia su reinado Carlos III. Carlos III de Borbón es el tercer hijo de Felipe V. Su reinado inicia desde 1759 hasta 1788. Rey de Nápoles y Sicilia hasta 1759, año en el que cede su trono español a su hermanastro Fernando VI. En 1761 nace el tercer pacto de familia con Francia. España entra en la última fase de la Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763 contra Inglaterra. En 1763 se firma el Paz de París. España cede la Florida a Inglaterra y Sacramento a Portugal, aunque conquista la Luisiana. 1767. Expulsión de los jesuitas por el conde Aranda, apoyado por los campomanes. 1778. Decreto de libre comercio para algunos puertos españoles con América. 1783. Paz de Versalles. España pierde su imperio colonial americano, aunque recupera las dos Floridas y Menorca. Gibraltar queda en posesión británica. 1788. Empieza el reinado de Carlos IV. 1793. Guerra de Rosellón contra Francia. 1795. Paz de Basilea. España consigue la devolución de territorio ocupado por Francia al sur de los Pirineos y cede a Francia la parte española de Santo Domingo. 1797. Comienzan los enfrentamientos con Inglaterra.